En el corazón ardiente de un valle fértil, al este del Mar Muerto, se alzaban dos ciudades como espejismos de gloria, Sodoma y Gomorra. Eran joyas en medio del polvo, o al menos así se creían. Sus torres, forradas en mármol y adornadas con metales traídos de tierras lejanas, reflejaban la luz del sol como espadas en alto. Desde la distancia, todo era esplendor. Pero si uno se acercaba, el olor a corrupción se mezclaba con los perfumes caros. Era un paraíso adulterado. La belleza era fachada. El alma de las ciudades estaba podrida. Sodoma y Gomorra no nacieron como ciudades malditas, fueron bendecidas con abundancia. Ríos cruzaban sus tierras como venas de plata. Los campos daban fruto sin esfuerzo. Las plazas estaban llenas de comerciantes, músicos, banquetes interminables. El vino no se acababa. El oro no se escondía. El placer no se juzgaba. La gente reía, la gente bailaba. La gente olvidaban la voz de los profetas, olvidaban la ley, olvidaban a Dios. Y cuando una sociedad olvida a Dios, también olvida la diferencia entre el bien y el mal. En Sodoma, el fuerte aplastaba al débil sin remordimiento. La codicia era virtud, la compasión un estorbo. Los jueces se vendían por monedas, los templos eran burdeles disfrazados, las calles un teatro de apariencias. Nadie cuestionaba nada, nadie resistía, nadie se arrepentía, pero no todo quedaba en la tierra. Desde cada injusticia, desde cada acto de abuso, una chispa subía al cielo, y el cielo no estaba en silencio. Una ciudad puede burlarse del hombre, puede ridiculizar al justo, puede ahogar al inocente, pero no puede burlar a Dios. Mientras Sodoma brillaba hacia el exterior, su interior ardía en pecado, y como la brasa que se oculta bajo la ceniza, tarde o temprano ardería a cielo abierto. Pasaron los años, el lujo se convirtió en norma, el desenfreno en cultura, la violencia en espectáculo. Sodoma y Gomorra no eran solo ciudades, eran imperios del exceso, almas vivas sin conciencia, gigantes de barro con pies de fuego, y en lo alto, alguien escuchaba, en una colina cercana, un anciano observaba el valle. Su rostro estaba marcado por el tiempo, por el desierto, por las promesas. Su nombre era Abraham. Había dejado su hogar guiado por una voz, una promesa que no entendía, pero obedecía. Era extranjero en esa tierra, pero tenía un pacto con el cielo. Una tarde, mientras el sol caía como un manto sobre las colinas, tres figuras aparecieron en el horizonte. No eran hombres comunes, no cargaban mochilas, no mostraban fatiga. Sus pasos eran firmes, su presencia imponente. Eran enviados, y su llegada marcaba el inicio del fin. Abraham corrió hacia ellos, se inclinó hasta la tierra, los invitó a su tienda, mandó traer pan, carne tierna, leche y miel. Les ofreció todo lo que tenía. No pidió nombres, no buscó explicaciones. Su espíritu ya sabía, esos hombres no estaban allí por casualidad. Y entonces uno habló. Su voz era clara, casi cortante. El año próximo, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara rió en secreto, vieja, estéril, había aprendido a sobrevivir sin esperanza, pero la voz se volvió a oír. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El aire se detuvo. El campamento entero pareció guardar silencio. Abraham bajó la cabeza. Ya no era una predicción, era un decreto. Una promesa firmada con fuego, pero esa promesa no era lo único que traían. Después de comer, los tres hombres se levantaron. Abraham los siguió hasta la cima. Desde allí, el valle del Jordán se desplegaba como un tapiz dorado. Y en el centro, Sodoma brillaba. Uno de los visitantes fijó su mirada en el horizonte y dijo: «El clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí. Su pecado es grave,
Descenderé para ver si sus actos son tan atroces como lo que se ha escuchado. Abraham sintió un peso en el pecho. Su sobrino, Lot, vivía allí. Con su esposa, con sus hijas. ¿También ellos serían juzgados? Con voz temblorosa, pero firme, el anciano habló: «Destruirás al justo con el impío». El visitante lo miró, no con ira, sino con comprensión. Y entonces comenzó la intercesión que resonaría por siglos. «Si hay 50 justos, ¿perdonarás la ciudad? Sí, por 50 perdonaré. Y si faltan 5, por 45 también. 40, 30, 20, 10. Cada vez la respuesta fue la misma. Sí, los perdonaré. Pero en la voz de Abraham se notaba una certeza amarga, porque conocía Sodoma. Sabía cuántos habían olvidado el bien, cuántos se habían entregado a la noche. Sabía que tal vez no quedaban ni 10. El silencio cayó sobre la colina, y con él, el destino de las ciudades, el juicio, ya estaba en camino. El sol descendía lentamente sobre el valle del Jordán, tiñendo las nubes de un rojo profundo, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba a punto de suceder. Desde la cima de la colina, Abraham observaba cómo los 3 visitantes retomaban su camino. Pero esta vez, 2 de ellos se separaron. Sus pasos no eran errantes, tenían dirección, propósito, destino. Iban directo a Sodoma. El anciano permaneció de pie, inmóvil, viendo cómo las siluetas se desvanecían en la distancia. No hubo más palabras, no hubo más súplicas, solo el peso de la certeza. El juicio ya no era un rumor, era un decreto. Mientras tanto, abajo en el valle, las calles de Sodoma comenzaban a encenderse con antorchas. Era el comienzo de una noche más. Las plazas servían de movimiento. Los banquetes estaban listos, las copas llenas, la música vibrando entre las columnas de alabastro. Las risas se alzaban por encima de todo, como si nada pudiera tocar esa ciudad que nunca dormía. Pero el peligro no hace ruido cuando entra. A veces simplemente llega. Lot se encontraba sentado en la puerta de la ciudad. Sabía leer los signos. Su rostro, endurecido por los años, revelaba una preocupación que no lograba disipar. Desde que llegó a vivir allí, algo dentro de él nunca había descansado del todo. La riqueza era abundante, sí, pero la conciencia se había esfumado. Ese día, algo lo inquietaba aún más. Una brisa extraña recorría las calles, el aire estaba más denso. Las sombras, más largas, entonces los vio. 2 figuras caminaban con paso firme entre la multitud. Sus túnicas limpias a pesar del polvo del camino, su mirada fija, ajena a todo lo que los rodeaba. No buscaban hospedaje, no preguntaban por los mercados, no miraban los templos. Eran distintos, eran enviados. Lot no dudó. Se levantó de inmediato, se inclinó ante ellos y los invitó a su casa. «Venid, os ruego, a casa de este siervo. Lavaremos vuestros pies y descansaréis esta noche. Al amanecer podréis seguir vuestro camino». Los hombres lo miraron, no con altivez, sino con calma. Respondieron sin levantar la voz: «No, pasaremos la noche en la plaza». La sangre de Lot se heló. Sabía lo que ocurría cuando la noche caía sobre esas plazas. Sabía lo que hacían los hombres embriagados por el poder. Sabía lo que le pasaba a los forasteros, y no lo permitiría. «No, por favor, no hagáis eso. Venid conmigo. Es peligroso permanecer allí». Sus ojos no pedían, suplicaban. Y por fin, los hombres asintieron. Esa decisión salvaría su vida. Apenas entraron a la casa, Lot cerró la puerta con firmeza. Dio instrucciones a su esposa y a sus hijas que trajeran agua, pan sin levadura, carne fresca, frutas, leche. Que todo se hiciera en silencio, que no hicieran preguntas. Dentro de la casa, por un instante, parecía que el caos del mundo había quedado fuera. Pero la calma era solo el preludio del rugido. Mientras cenaban, las calles de Sodoma seguían despiertas, los rumores corrían rápido. 2 forasteros entraron en casa de Lot, murmuraban unos. No se les vio en los mercados ni en los banquetes, susurraban otros. ¿Quiénes son? ¿Qué ocultan? Y en Sodoma, la curiosidad no era inocente, era violenta. La gente comenzó a reunirse. Primero fueron unos pocos, luego decenas, después cientos.
La plaza frente a la casa de Lot se llenó como una olla a presión a punto de estallar. Golpes comenzaron a retumbar contra la puerta, voces se alzaron con impaciencia. «Saca a los hombres que han venido a ti esta noche. Queremos conocerlos». Lot salió cerrando la puerta tras él, con el rostro pálido y las manos en alto. «Hermanos míos, no hagáis tal maldad». Pero la multitud no lo escuchaba. El vino había encendido su furia. El deseo, su hambre, la conciencia, ya no existía. ¿Quién eres tú para juzgarnos? Eres un extranjero. ¿No nos dirás qué hacer? Y los primeros cuerpos avanzaron. La turba empujaba con fuerza. Las antorchas iluminaban rostros deformados por la impaciencia y el desenfreno. Lot sintió que su voz se ahogaba. Sabía que esa puerta no resistiría mucho más, pero entonces sucedió. Una luz invisible para los ojos del mundo descendió entre ellos. Una fuerza se alzó desde el interior de la casa. Antes de que alguien pudiera tocar a Lot, la oscuridad cayó sobre la multitud. Gritos, confusión, hombres tropezando, cayendo, cubriéndose los ojos. «No veo. Estoy ciego. Algo nos ha alcanzado». La plaza, antes furiosa, ahora era un caos de cuerpos tambaleantes. La justicia había descendido. No con espadas, no con fuego, con una orden, una sola, y todo cambió. Lot fue arrastrado hacia el interior por manos que no eran humanas. Las puertas se cerraron, y la casa volvió al silencio. Pero ya no era un refugio. Era el último bastión antes de la tormenta. Los forasteros se alzaron. Sus rostros ya no eran de viajeros, eran de ángeles. Y sus palabras no eran advertencias, eran sentencia. «Levántate, toma a tu esposa, a tus hijas. Salid, ahora, porque el juicio ya ha comenzado». La puerta de la casa volvió a cerrarse con violencia, pero ya no era la fuerza de los hombres lo que golpeaba el umbral, sino la urgencia de un destino sellado. Dentro la atmósfera había cambiado. El aire era más denso, más pesado. Lot ya no veía viajeros, veía seres con un poder que excedía cualquier explicación. El brillo en sus ojos no era humano. Su autoridad era absoluta. Uno de ellos habló. No fue un grito, fue una sentencia que rompió el aire como una lanza. «Toma a tu esposa, toma a tus hijas. Salid de este lugar, ahora, porque esta ciudad será destruida». El juicio no se retrasará. Lot se quedó en silencio unos segundos, no porque dudara del mensaje, sino porque sabía exactamente lo que significaba. Sodoma había sido su hogar por años. Allí había prosperado, allí había criado a sus hijas, allí había sembrado raíces, pero ahora, esa misma ciudad que lo cobijó, iba a convertirse en su tumba. Si no huía, corrió hacia el interior de la casa, tomó de la mano a su esposa, miró a sus hijas con un rostro que intentaba no mostrar el terror que le inundaba el alma. «Empaquen lo esencial», dijo. «Rápido, no hay tiempo». Mientras reunían lo mínimo, Lot salió corriendo hacia la casa de los prometidos de sus hijas. Golpeó la puerta, con insistencia, con desesperación. El sudor corría por su rostro. El tiempo se deshacía en sus manos. «¡Levantaos!», gritó. «Salid de aquí. El Señor va a destruir esta ciudad». Del otro lado, risas, miradas pesadas por el sueño. «Incredulidad. ¿Destruir Sodoma?», dijo uno con sorna. «Estás delirando, anciano. Estás delirando, anciano. ¿Quién va a destruir una ciudad como esta? Dios. Estás borracho, Lot. Vete a dormir». La puerta se cerró con un golpe seco, y con ella la posibilidad de su salvación. Lot bajó la mirada. Supo que no podía hacer más. Supo que ellos habían elegido quedarse. Regresó a su casa. No dijo palabra. Solo tomó a su familia y con la guía de los mensajeros cruzaron el umbral que separaba la vida de la muerte. Las calles de Sodoma eran un desierto silencioso. Un contraste brutal con el bullicio de cada noche. Pero no era paz. Era preludio. Una calma falsa antes del estruendo. El ángel se volvió hacia ellos con una advertencia clara. «No mires atrás, no te detengas, corre, salva tu vida, salva tu vida, escapa a las montañas». Lot tragó saliva. Las montañas estaban lejos.
muy lejos. El cuerpo de su esposa temblaba. Sus hijas apenas podían seguir el paso. El terror apretaba su pecho. No llegarían. Os ruego, dejadme ir a aquella ciudad pequeña. Está cerca. Solo un poco más allá. Allí podré salvar mi vida. El ángel guardó silencio un instante. Luego asintió. Está bien. Te concedo esa petición. Ve, pero no mires atrás. Ni un paso, ni una mirada. No vuelvas tu rostro a esta ciudad. La orden era clara. No se trataba solo de no mirar. Se trataba de soltar, de cortar todo vínculo con la corrupción, de no llevar ni el recuerdo de Sodoma en el corazón, y así corrieron. Cada paso era una batalla contra el miedo, cada segundo una cuerda que los separaba de la muerte. Detrás los primeros vientos comenzaban a cambiar. El cielo, que había estado sereno, ahora rugía en un murmullo profundo, como si una bestia invisible comenzara a despertar. La ciudad aún dormía. Los comerciantes soñaban con sus ganancias, los jueces con su poder, los jóvenes con otra noche de excesos. Nadie sabía que ya no habría más mañanas. El grupo avanzaba entre piedras, polvo y sombras. Las manos de Lot temblaban al sostener las de sus hijas. Su esposa jadeaba mirando el suelo. El sudor caía como ríos por sus rostros. Las piernas dolían. El corazón latía como un tambor. Y entonces ocurrió. Un paso fallido, un instante de debilidad, un recuerdo, una duda, un último apego. La mujer de Lot miró atrás. Solo un segundo, solo un giro de cuello. Y todo cambió. No gritó, no cayó, no pidió ayuda. Su cuerpo se endureció, su piel se volvió blanca como la sal. Su rostro quedó congelado en una mezcla de asombro y arrepentimiento. La brisa arrastraba su cabello, pero ella ya no sentía, ya no respiraba. Donde había una esposa, ahora solo quedaba una estatua, un testimonio, un símbolo, una advertencia. Lot sintió que algo se quebraba dentro de él. Quiso correr hacia ella, quiso retroceder, pero no podía, no debía. El ángel lo sostuvo con fuerza. No te detengas, no te vuelvas, corre, el juicio ya está cayendo. Y entonces el rugido comenzó. No era un trueno, era algo más profundo, una vibración que surgía de la tierra misma, un aliento de fuego que se alzaba desde las entrañas del valle. El cielo se partió, y del abismo del firmamento cayó fuego, no agua, no lluvia, no granizo, fuego, y azufre, como si el sol mismo se hubiera desgajado en 1000 fragmentos encendidos que descendían como serpientes sobre los tejados de Sodoma. El primer impacto hizo temblar la tierra. El segundo partió una torre como si fuera de barro. El tercero se tragó una plaza entera. Y los gritos comenzaron, no de fiesta, no de júbilo, no de borrachera, gritos de terror, de dolor, de una ciudad que comprendía, demasiado tarde, que el Altísimo no olvida. Lot y sus hijas corrían. La ciudad pequeña, Zoar, ya se divisaba a lo lejos, pero cada paso era una carrera contra el fin del mundo. No miraron atrás, no porque no quisieran, sino porque ya sabían que detrás de ellos no quedaba nada. La tierra crujía bajo los pies. El aire ya no era aire, era fuego invisible, cargado de un calor que no nacía del sol, sino del juicio. Las montañas temblaban. Los árboles ardían sin tocarse. El cielo, desgarrado por llamas que caían como lanzas encendidas, no tenía compasión. Y en medio de ese infierno desatado, una familia corría. Lot no miró atrás, no necesitaba hacerlo. El rugido de la ciudad al quebrarse era suficiente. Los gritos, las explosiones, los crujidos, los temblores, todo se estaba cayendo. Todo estaba siendo arrancado de raíz. Sodoma ya no era una ciudad, era un cráter de fuego. Una herida abierta, una advertencia viva. Y Gomorra no corría mejor suerte. Las dos ciudades que se alzaron con soberbia, que se burlaron del débil, que pisotearon la verdad, ahora eran escombros flotando en el aire. Las plazas donde el vino corría sin medida, ahora eran brasas. Los templos donde se celebraba la carne, ahora eran polvo. Las calles que celebraban el desenfreno,
ahora eran grietas abiertas por donde escapaba el aliento de la tierra. Las murallas colapsaban. Las torres se partían como ramas secas. Los palacios ardían desde adentro como si algo más profundo que el fuego los consumiera, el peso de su propia arrogancia. Los hombres que se creían dioses corrían como niños ciegos entre llamas. Los jueces que vendieron justicia clamaban por ella sin recibir respuesta. Los jóvenes que aclamaban su libertad ahora gritaban por misericordia, pero la misericordia ya se había ido. El juicio no caía como castigo ciego, caía como respuesta a siglos de clamor, de injusticia, de violencia, de sangre, desde cada golpe al pobre, desde cada burla al extranjero, desde cada beso vendido en los templos. Se había acumulado un eco. Oh, y el cielo, finalmente, respondió. Lot llegó con sus hijas a Zoar justo cuando el sol comenzaba a levantarse. Pero ese no era un amanecer, era una cicatriz. El cielo no tenía azul, tenía rojo y humo. Sus pies se detuvieron al cruzar las puertas. Sus rodillas cedieron, su aliento era entrecortado. Había huido, había obedecido, había perdido. Su esposa ya no estaba. Sus yernos habían elegido quedarse. Sus tierras habían ardido con todo lo que poseía. Solo quedaban 3 cuerpos, 3 sobrevivientes, y el eco de una ciudad que se apagaba para siempre. Desde Zoar podía verse el horizonte ennegrecido. Columnas de humo se alzaban como fantasmas. La llanura que alguna vez fue fértil, ahora era un campo de cenizas. Nada se movía, nada quedaba, ni bestias, ni aves, ni sombras, solo el fuego y el silencio. Pero dentro de ese silencio, algo comenzaba a inquietar el alma de los que aún respiraban. La ciudad de Zoar era pequeña, refugio breve. Pero los que vivían allí sabían que algo había ocurrido. Sabían quiénes eran esos extraños que habían llegado en la madrugada. Sabían de dónde venían y sabían que detrás de ellos quedaba una tierra maldita. La gente los miraba con recelo, susurros llenaban las calles, miradas incómodas, temores no dichos. ¿Y si el fuego los sigue? ¿Y si Dios aún no ha terminado? Lot lo entendió rápido. Ese lugar no era seguro, no por el juicio divino, sino por el miedo de los hombres. El temor puede transformarse en violencia. Y la violencia no necesitaba más combustible. Antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Lot tomó una decisión. No lo discutió, no pidió consejo, solo tomó a sus hijas y partió hacia las montañas, lejos de todo, lejos de todos, no por elección, por supervivencia. El camino era escarpado, las rocas cortaban los pies, el aire era seco, casi irrespirable, pero no importaba, porque la llanura ya no existía. Las tierras que una vez parecieron promesa, ahora eran desolación. Dios había juzgado, y la memoria de ese juicio seguiría flotando en el polvo por generaciones. Abraham, desde lo alto, observaba todo. En la distancia, veía el humo elevarse. La destrucción era total, las ciudades borradas, pero su mirada no era de venganza, era de pesar. Él había suplicado, había intercedido, había pedido misericordia por 50, por 40, por 30, por 10, y ni 10 había. Sabía que Dios no se equivoca, sabía que la justicia divina no es impulsiva, es paciente, es profunda, y cuando actúa, es absoluta. Aún así, su corazón dolía. El valle que ayer era un Edén, hoy era un desierto. La tierra que florecía con trigo y uvas, ahora era una costra seca, rajada por el fuego. Las fuentes que daban agua cristalina eran polvo, los campos, un páramo. Pero incluso en medio del juicio, una semilla había sobrevivido. Lot y sus hijas estaban vivos, y aunque no lo sabían, de ellos nacerían naciones. El linaje de Abraham seguiría, la promesa aún estaba en pie, porque Dios, cuando juzga, lo hace con justicia. Pero cuando promete, no olvida. Las montañas se alzaban como testigos mudos de todo lo que acababa de suceder. Rocas milenarias, inmóviles, silenciosas, cubiertas de polvo que el viento levantaba como cenizas que aún no encontraban reposo. Allí, en lo más alto, lejos de Zoar, lejos del valle calcinado,
Lejos de todo lo conocido, Lot y sus hijas encontraron una cueva. No era un hogar, no era un refugio preparado. No tenía muros, ni puerta, ni abrigo. Era apenas una grieta en la piedra, una boca oscura que los recibía con su frío. Pero era lo único que quedaba, y fue suficiente. Allí se detuvieron, allí respiraron, allí, por primera vez desde la destrucción, se miraron sin correr, y comprendieron que, aunque habían escapado de las llamas, no habían escapado del dolor. Lot estaba agotado, no solo su cuerpo, su alma. Sus ojos se perdían en el horizonte como si aún buscaran una señal de regreso. Pero no había regreso. Sodoma había sido sepultada. Su esposa, petrificada por una elección que duró un segundo. Sus yernos consumidos por su incredulidad. Solo, con sus 2 hijas, en medio de un abismo, sin tierra, sin comunidad, sin nombre. El silencio era denso en esa cueva. No había oraciones, no había promesas, solo el eco del juicio y el murmullo del viento. Los días pasaban y el peso del aislamiento comenzó a transformarse en otra cosa. La angustia, la desesperanza, el miedo. Las hijas de Lot, jóvenes, aún marcadas por la pérdida, se miraban entre sí y comenzaban a entender una verdad cruda. No quedaba nadie más, ningún hombre, ningún pueblo, ningún futuro. Allí, en ese encierro natural, nació un pensamiento, primero como un susurro, luego como una convicción. Si no hacemos algo, moriremos con él, y nuestra sangre se extinguirá, y nuestro linaje se acabará aquí, con esta roca, con esta oscuridad. La historia no siempre transcurre con nobleza. A veces nace desde la desesperación. Las hijas de Lot tomaron una decisión, no pidieron permiso, no consultaron con su padre, no miraron al cielo, solo actuaron. Una noche, mientras Lot dormía, lo embriagaron, le ofrecieron vino, él, agotado, bebió sin cuestionar. Y en medio de ese sueño etílico, ellas se acostaron con él. Primero una, luego la otra. Ninguna palabra fue dicha, ningún testigo quedó. Solo las piedras escucharon. Solo el viento supo. Solo Dios lo vio, y de esa decisión nacieron hijos. El primero fue llamado Moab, el segundo Ben-Ammi. Pueblos con cultura, pueblos con cicatrices profundas. Y aunque sus orígenes estuvieron marcados por la confusión, también fueron parte del plan. Porque en la historia de Dios, incluso el dolor tiene propósito. Incluso el error puede tener consecuencias redentoras. Moab crecería al este del Jordán. Se haría fuerte, tendría reyes, tendría enemigos, sería tanto adversario como refugio para Israel, y desde su linaje, siglos después, nacería una mujer. Ruth, la moabita, la extranjera, la viuda, la fiel, la que seguiría a su suegra hasta una tierra desconocida, la que diría: tu pueblo será mi Dios, tu Dios será mi Dios, la que sería bisabuela de David, la que, sin saberlo, traería al mundo al Mesías. Así es como la historia se entrelaza. Así es como, incluso desde los márgenes más oscuros, Dios puede sacar luz, no porque apruebe el pecado, sino porque redime lo que el hombre ya ha roto. Mientras tanto, en la montaña, Lot envejecía. Sus cabellos encanecían, sus días se acortaban. Nunca regresó a una ciudad, nunca volvió a tener un hogar. Vivió en la sombra del juicio. No, si cara un motorntesía me asira sombra del juicio. En el silencio de lo que no se dice, en la grieta entre la obediencia y la consecuencia. Sus hijas criaron a sus hijos en ese mismo lugar, entre piedra y tierra seca, entre ecos de lo perdido, y cada vez que miraban hacia el sur, veían un valle vacío, sin árboles, sin agua, sin vida, el lugar donde 2 ciudades fueron tragadas por el fuego, donde sus muros se derritieron, donde sus templos ardieron, donde la arrogancia fue borrada. Y aún hoy, el mar muerto guarda ese secreto. Un agua que no da vida, una tierra que no florece, un lugar que, aunque hermoso desde lejos, lleva en su fondo la cicatriz de un juicio eterno. Pero la historia no terminó allí, porque mientras el humo de Sodoma se perdía en la atmósfera, el pacto con Abraham seguía en pie. El humo de Sodoma seguía ascendiendo en la distancia,
como una columna negra que desgarraba el cielo. Desde lo alto de la colina, Abraham contemplaba el valle que, solo el día anterior, era un Edén dorado. Ahora era una tierra quemada, un desierto reciente, un recuerdo ardiendo. El anciano no hablaba, sus labios estaban sellados, pero su alma gritaba, porque él había rogado, había intercedido, se había puesto de pie entre Dios y la destrucción, y aún así, el juicio se ejecutó. El silencio a su alrededor era absoluto. Ni el canto de un pájaro, ni el soplido de una hoja, solo el murmullo áspero del viento, mezclado con el olor a ceniza. Cada piedra, cada grano de arena, parecía haber presenciado el fin de una era, el fin de un orgullo, el fin de una advertencia ignorada. La tierra estaba herida, de forma simbólica, herida de verdad. Abraham bajó lentamente la cabeza, no con rabia, no con queja, sino con un peso que solo quien ha amado a una ciudad puede cargar, porque él conocía a los que allí habitaban, sabía sus nombres, había compartido pan con algunos, y entre ellos estaba Lot, su sobrino, el muchacho que creció a su lado, que había tomado su propio camino, que eligió asentarse entre los muros dorados y terminó huyendo entre cenizas. Pero Abraham también sabía algo más, sabía que el cielo no se equivoca, que la justicia divina no responde al capricho ni a la emoción. Que cuando Dios actúa, lo hace con un propósito que a veces los hombres no comprenden, pero siempre se cumple, y aún así duele, no porque no lo merezcan, sino porque cada alma que se pierde es un reflejo de lo que pudo haber sido. Las palabras del Altísimo resonaban en su memoria. El clamor ha llegado hasta mí, su pecado es demasiado grave, descenderé, y descendió. Y descendió, con fuego, con azufre, con una mano que no tiembla al limpiar aquello que se ha corrompido más allá del regreso. Pero el fuego no solo consumía paredes, consumía memorias, historias, herencias, y cuando todo eso se pierde, lo único que queda es el polvo. A los pies de Abraham, el valle era una sombra. Donde antes había ciudades, ahora solo se veían manchas oscuras que se deshacían al viento. Lo sagrado había sido profanado, y lo profano, purgado, pero incluso en ese juicio total, una pequeña chispa se había salvado. Lot, no porque fuera perfecto, no porque fuera justo en todos sus caminos, sino porque aún quedaba en él una llama encendida, una fe débil, sí, pero viva, y eso bastaba. Dios no busca a los impecables, busca a los disponibles, a los que incluso si tiemblan, obedecen. Lot no salvó a Sodoma, pero su obediencia lo salvó a él, y en el pacto de Abraham, eso ya era un triunfo, porque Abraham no solo era testigo del juicio, era portador de una promesa que lo trascendía. Te haré padre de muchas naciones, tu descendencia será como las estrellas del cielo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nada de eso había cambiado. Aunque el valle ardiera, la promesa seguía intacta. Aunque las ciudades desaparecieran, la historia seguía en marcha. Aunque los justos fueran escasos, el pacto era firme, y en medio de ese humo que lo cubría todo, Abraham cerró los ojos y respiró profundo. Su fe no se basaba en lo que veía, sino en lo que sabía. Dios había actuado con justicia. Dios había actuado con poder y también con misericordia. Porque, ¿quién puede decir que la misericordia no estuvo presente cuando un solo hombre fue suficiente para preservar una línea entera? ¿Acaso no fue ese mismo Dios quien esperó generaciones antes de ejecutar juicio? ¿Quién envió ángeles para rescatar una familia? ¿Quién permitió que Lot suplicara, que corriera, que escapara? Ese Dios no se complace en la destrucción, pero no ignora el clamor de los oprimidos. Y aunque la memoria de Sodoma quedaría como un sello de advertencia, también sería una lección grabada a fuego. El pecado puede prosperar por un tiempo, pero el tiempo no borra la verdad, y la verdad, cuando llega, lo revela todo. Los años pasarían, las generaciones se multiplicarían, los imperios subirían y caerían, pero la historia de Sodoma y Gomorra nunca se olvidaría. Porque no es solo una historia sobre ciudades perdidas, es una historia sobre decisiones,
sobre cómo la abundancia sin temor a Dios corrompe, sobre cómo la indiferencia a lo sagrado destruye, sobre cómo la justicia puede parecer lejana hasta que cae, pero también sobre cómo una voz que intercede puede cambiar un destino, sobre cómo un corazón obediente puede sobrevivir al fuego, sobre cómo incluso en el valle más quemado, la promesa sigue en pie. Abraham descendió de la colina sin mirar atrás. Ya no había nada allí que necesitara ver. El juicio se había consumado, pero en su interior algo ardía. No era miedo, ni rabia, ni duda. Era la certeza: Dios cumple siempre. El sol ascendía lentamente por el cielo, pero su luz no traía paz. Solo dejaba ver con más claridad la magnitud de la destrucción. Sodoma y Gomorra no existían ya. No quedaban murallas, ni templos, ni caminos, solo un silencio abrasador y una columna de humo que no dejaba de subir. Esa mañana, para el mundo, fue una más, pero para los que sobrevivieron, marcó un antes y un después. Lot y sus hijas seguían en la cueva. Habían sobrevivido al juicio, sí, pero ¿qué significa sobrevivir cuando todo lo que te daba sentido ha desaparecido? El mundo conocido había sido arrancado de raíz. La familia desmembrada, el hogar calcinado, el pasado convertido en ceniza, y sin embargo seguían respirando. La cueva se volvió su universo, un espacio oscuro, rocoso, estrecho. Allí comían, allí dormían, allí dormían, allí lloraban, allí, sin saberlo aún, se gestaba una nueva historia, porque la destrucción no fue el final, fue un reinicio, brutal, doloroso, pero también necesario. Mientras el juicio se ejecutaba en el valle más allá, en el corazón de Abraham, la promesa seguía latiendo. Él sabía que no todo había terminado. Sabía que la línea de los justos, aunque débil, seguía viva. Sabía que un día no tan lejano, de esa misma línea surgiría algo más grande. Y en la historia de los pueblos que nacerían, en sus guerras, sus reinos, sus profetas, sus errores, sus redenciones, la memoria de Sodoma sería un pilar, no como un lugar geográfico, sino como una advertencia espiritual. Una señal eterna de lo que ocurre cuando una sociedad se entrega al placer sin propósito, al poder sin justicia, al deseo sin freno, porque Sodoma no fue destruida por ser pobre, ni por ser poderosa, ni por su cultura, ni por su ciencia, sino por su corrupción, por su arrogancia, por su indiferencia ante el dolor del otro. Ese fue su verdadero crimen. No es que pecaran, es que ya no sentían que hacerlo estuviera mal. Habían apagado la conciencia, habían cerrado el oído a la verdad, habían normalizado el abuso, celebrado la perversión y despreciado a los que aún creían. Y cuando una sociedad llega a ese punto, no hay cimiento que aguante. El juicio no fue injusto, fue inevitable. Y la historia de Sodoma y Gomorra fue escrita no con tinta, sino con fuego. Un fuego que descendió para limpiar, para cerrar un ciclo, para demostrar al mundo entero que Dios no solo observa, también actúa. Y cuando actúa, lo hace de tal manera que nadie puede fingir que no lo vio. Siglos después, los profetas hablarían de estas ciudades. Isaías, Jeremías, Ezequiel, cada uno en su tiempo recordaría al pueblo que no olvidaran el juicio del valle, porque no se trataba solo de lo que ocurrió, sino de lo que podría volver a ocurrir si el corazón se apartaba de lo justo. Jesús mismo en su enseñanza mencionaría a Sodoma, no como una historia lejana, sino como un espejo. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad, porque la historia se repite, y lo que fue, vuelve a ser, la arrogancia del hombre, la idolatría del ego, la codicia que desprecia al débil, la justicia que se vende, la verdad que se silencia, el bien que se ridiculiza. Todo eso sigue existiendo, y mientras más el mundo avanza, más parece olvidar que hay una línea invisible, una frontera entre la paciencia divina y la intervención soberana. Sodoma cruzó esa línea, y ya no hubo marcha atrás. Pero incluso en medio del juicio hubo un acto final que selló la lección. La mujer de Lot, ella escapó, corrió, siguió las instrucciones, pero en su corazón, Sodoma seguía viva, y eso fue suficiente para convertirla en estatua. Un castigo, sí, pero sobre todo una imagen, porque hay momentos en los que el cuerpo puede salir del lugar, pero el alma se queda.
Y cuando el alma se aferra a lo que Dios está destruyendo, el juicio alcanza igual. El mandato fue claro: no mires atrás. No era solo literal, era espiritual, era emocional, era definitivo. Y ese mandato aún resuena hoy, porque todos, en algún momento, huimos de algo, de una relación tóxica, de una vida sin propósito, de una mentira, de una adicción, de una culpa, de un pasado. Pero si mientras huimos, seguimos mirando atrás con nostalgia, podemos convertirnos en estatuas, vivos pero paralizados, fuertes pero atrapados, llenos de potencial pero inmóviles. La historia de Sodoma no es solo una advertencia para una ciudad, es un llamado para cada persona. No mires atrás, no anheles lo que Dios te sacó, no regreses a lo que Él ya destruyó, no detengas tu marcha por lo que ya no tiene vida. El fuego cayó una vez, y no fue olvidado, pero lo más impactante es que podría volver a caer. El fuego cayó una vez, y eso fue suficiente para estremecer generaciones enteras, pero también fue suficiente para que la humanidad lo olvidara, porque el hombre tiene memoria corta cuando se trata del juicio, y una memoria eterna cuando se trata del placer. A través de los siglos, Sodoma y Gomorra dejaron de ser 2 puntos en el mapa. Se convirtieron en símbolo, en advertencia, en espejo. Un espejo que muchos prefieren romper antes que mirar, porque el reflejo incomoda, porque revela lo que no se quiere aceptar, porque muestra que el juicio no fue un accidente, ni una metáfora, ni una historia exagerada. Fue real, fue justo, y puede repetirse, porque la corrupción no desapareció con sus murallas, solo cambió de nombre, cambió de ropa, cambió de estrategia. Hoy no se necesita una ciudad amurallada para replicar Sodoma, basta con un corazón que idolatre el ego, con una sociedad que silencie la conciencia, con una cultura que celebre lo que antes avergonzaba. Sodoma no era el problema, era el síntoma. Y ese síntoma sigue vivo. En cada ley que normaliza la injusticia, en cada gobierno que se burla de los débiles, en cada familia que calla el abuso, en cada joven que vende su alma por popularidad, en cada pantalla que siembra perversión disfrazada de entretenimiento. Sodoma está viva donde la moral es moda, donde el valor humano depende del dinero, donde la verdad es negociable, donde el alma se adormece para que la conciencia no interrumpa la fiesta. Y lo peor es que ya ni siquiera sorprende, ni siquiera incomoda, porque el fuego no cae de inmediato, pero no porque Dios esté dormido, sino porque aún hay esperanza, porque aún hay Lots que pueden escapar, porque aún hay Abrahams que pueden interceder, porque aún hay ciudades que pueden arrepentirse. El juicio de Dios no es impulsivo, es paciente, pero también es certero, y cuando llega, no pide permiso. La pregunta no es si Sodoma fue destruida, eso ya ocurrió. La pregunta es, ¿cuántas Sodomas existen hoy? ¿En cuántas casas? ¿En cuántos gobiernos? ¿En cuántas almas? La Biblia dice que el clamor llegó hasta el cielo, y hoy no llega tan bien. ¿No se eleva el grito de los abusados, de los explotados, de los inocentes que sufren bajo sistemas corruptos? ¿No sigue el cielo oyendo lo que la tierra prefiere callar? Cada acto de injusticia es una chispa. Cada mentira institucionalizada, una brasa. Cada burla a lo sagrado, un eco. Y el cielo escucha. Aunque el hombre lo ignore, aunque los medios no lo muestren, aunque los templos se hayan convertido en escenarios sin fe, el cielo sigue contando, sigue pesando, sigue observando, y llegará el día en que responderá, no con teorías, no con discursos, no con memes, con fuego, con juicio, con verdad. Así como en los días de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba, edificaba, hasta que llegó el diluvio. Así como en los días de Lot, donde las ciudades florecían en lujo, arte, comercio, poder, hasta que cayeron cenizas del cielo. Así también será el fin, no entre gritos, sino entre sorpresas, entre incredulidad, entre una humanidad que jamás pensó que el Altísimo cumpliría su palabra. Hoy muchos usan el nombre de Sodoma como insulto, como símbolo de decadencia ajena, como un chiste bíblico descontextualizado, pero nadie recuerda que allí vivían hombres con nombres, mujeres con hijos, familias enteras que un día despertaron sin saber que era su último amanecer.
No hay crueldad en Dios, hay advertencia, hay misericordia previa, hay tiempo de gracia, pero cuando el tiempo termina, lo que queda es justicia, y la justicia no se negocia, ni se posterga eternamente. El mar muerto, esa masa de agua estancada al este de Canaán, es todo lo que queda. No tiene peces, no tiene vida, solo sal, solo muerte. Y bajo esas aguas, según muchas tradiciones, reposan los restos de las ciudades que desafiaron al cielo. Cada turista que flota en su superficie, cada foto que se toma allí, es sin saberlo un retrato sobre las consecuencias del pecado sin freno. Pero la mayor tragedia no es el juicio que cayó, es la advertencia que se ignora. Porque hay generaciones que no saben, que no escucharon, que no quieren oír, que prefieren la comodidad de una verdad diluida antes que el peso de una historia que exige elegir. Y lo peor es que muchos caminan convencidos de que todo está bien, que mientras haya comida, fiesta, entretenimiento y libertad aparente, el juicio es solo una leyenda, una historia antigua, un castigo para otros. Pero la justicia no discrimina por nivel económico, no se impresiona por títulos, no se detiene ante los likes, ni se detiene por los aplausos del mundo. La justicia es eterna, y su juez no se deja sobornar. El mismo Dios que encendió los cielos sobre Sodoma es el mismo que hoy extiende su mano. Una vez más, con paciencia, con advertencia, pero no eternamente, porque llegará el día en que lo que suba del clamor de la tierra será respondido con la voz del cielo. Y ese día no habrá lugar para esconderse. Nadie escapará. Cuando el juicio de Dios se activa, no hay torre suficientemente alta, ni búnker suficientemente profundo, ni riqueza que compre segundos extra de vida. No se trata de fanatismo, ni de una interpretación religiosa rígida. Se trata de un principio universal. Todo lo que se construye ignorando a Dios está condenado a caer, y no por venganza divina, sino por consecuencia natural, porque cuando una sociedad se aleja del Creador, se aleja también del diseño, y lo que no está alineado al diseño se autodestruye. Sodoma no fue derribada por un capricho celestial, fue consumida por su propio veneno. Dios solo retiró su mano, y el fuego hizo lo demás. El mundo actual habla de progreso, de tecnología, de libertad, de derechos, de avance, y sí, hay luz en muchos de esos caminos, pero ¿y el alma? ¿Dónde queda el alma en medio de tanto avance? Se habla de cuerpos, pero no de conciencias, de identidad, pero no de propósito, de voz, pero no de verdad. Y el mismo espíritu que dominó Sodoma, hoy respira en discursos, plataformas, leyes, programas de televisión, contenidos virales y hasta en templos disfrazados de fe. El desenfreno ya no se oculta. El orgullo ya no necesita máscaras. La soberbia se presenta como autenticidad y el pecado como progreso. Y todo aquel que se atreve a levantar la voz es cancelado, burlado, silenciado o acusado de intolerante. Así era en Sodoma, así es hoy, porque la naturaleza caída del hombre no cambia por decreto. Solo cambia cuando un fuego diferente enciende su corazón. No el fuego del juicio, sino el fuego de la transformación. Pero ¿cómo se enciende ese fuego si nadie lo busca? Lot escapó, pero escapó solo. Su esposa se convirtió en sal. Sus yernos se burlaron hasta que ardieron. Sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, todos se quedaron. Él les advirtió, tuvo el valor de hablar, de correr, de obedecer, y aún así, el precio fue alto. Perdió casi todo, menos su alma. Y a veces eso es suficiente, porque el propósito de Dios no es que conserves tu casa, tu reputación, tu dinero, tus sueños humanos. Su propósito es que salves tu alma. ¿De qué sirve un palacio si tu alma está encadenada? ¿De qué sirve un cargo si tu conciencia está dormida? ¿De qué sirve un nombre si tu eternidad ya está sellada? Y no para bien. No para bien. Sodoma era hermosa por fuera, pero su corazón era una cloaca. Y aunque nadie lo veía, Dios sí lo veía. Y eso fue suficiente. Hoy los edificios brillan. Las redes explotan de belleza digital. Los influencers motivan con frases editadas. Pero Dios sigue mirando el corazón. Y si el corazón está como Sodoma,
El juicio no es una amenaza, es una cuenta regresiva. No importa si eres cristiano, judío, ateo o agnóstico, hay una ley moral escrita en cada alma humana. Y cuando esa ley se quiebra sin remordimiento, sin freno, sin arrepentimiento, el fin es solo cuestión de tiempo. No necesitas ser profeta para ver lo que viene. Basta con mirar con honestidad. La división crece, la violencia se normaliza, la mentira se institucionaliza y la justicia se vende al mejor postor. ¿Crees que eso no clama al cielo? ¿Crees que eso pasa desapercibido para el creador del universo? No, él está viendo, escuchando, esperando, y cuando actúe, será tan contundente como en los días de Lot, porque el Dios de misericordia es también el Dios de fuego, porque el Dios de amor es también el Dios de juicio, y su paciencia no es indiferencia, es oportunidad, pero esa oportunidad no será eterna. Las montañas aún guardan el eco de Lot y sus hijas huyendo, la cueva aún guarda el susurro de un linaje inesperado, y el valle del Jordán es hoy una tumba, no de huesos, sino de soberbia. Sodoma y Gomorra fueron borradas, y con ellas todo lo que parecía invencible, porque nada, absolutamente nada, sobrevive cuando Dios decide cerrar un ciclo. Y tú, que estás leyendo esto, ¿dónde estás plantando tu vida? ¿En un terreno que parece fértil pero está maldito? ¿En una ciudad que ofrece placeres pero te aleja del propósito? ¿En una cultura que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno? Tal vez aún tienes tiempo. Tal vez, como Lot, puedas levantarte, correr, mirar atrás. Pero si decides quedarte, que sepas una cosa. El fuego volverá a caer. Y esta vez no será sobre 2 ciudades. Será global. Será definitivo. Será inapelable. El fuego volverá a caer. No es una amenaza apocalíptica. Es un principio espiritual que atraviesa la historia humana como un latido ineludible. Todo lo que el hombre construye sin Dios termina colapsando. Lo hizo en los días de Noé, cuando la humanidad se ahogó en su propia indiferencia. Lo hizo en los días de Babel, cuando la arrogancia erigió torres hacia el cielo sin tener raíces en el alma. Donde la maldad se institucionalizó, el pecado se convirtió en cultura y la compasión se extinguió. Pero cada vez que el juicio cayó, no fue sin advertencia. Siempre hubo señales, siempre hubo mensajeros, siempre hubo una oportunidad de arrepentimiento. La humanidad, sin embargo, tiene una extraña habilidad. Cree que el silencio de Dios es su aprobación. Y se equivoca. Sodoma vivió confiada hasta su última noche. Bebieron. Celebraron, negociaron, planearon, mientras las últimas brasas ya estaban bajando del cielo. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy. La tierra está en vísperas, no de destrucción, sino de revelación, porque el juicio que vendrá no será como el de antes. No se limitará a 2 ciudades, será global, espiritual, ineludible, y no caerá solo con fuego, caerá con verdad. La verdad será el fuego que arda en las conciencias, la luz que ilumine cada rincón oculto, el espejo que ya no se podrá evitar. Y en ese día los muros de excusa no servirán, ni el título, ni el dinero, ni la fama, ni las obras públicas, ni el número de seguidores, ni las frases motivacionales en Instagram. Dios no será impresionado, será justo. Las naciones serán juzgadas, los gobiernos serán expuestos, los templos serán pesados, los corazones serán abiertos como libros, y allí cada uno tendrá que responder, no por lo que pareció, sino por lo que fue. Sodoma no cayó por ser rica, cayó porque su riqueza se convirtió en arrogancia, porque su comodidad se convirtió en indiferencia, porque su libertad se convirtió en libertinaje, y el pecado dejó de ser escondido para ser celebrado. Ese es el punto donde Dios dice, basta, y lo dirá otra vez, las Escrituras no lo ocultan. Jesús lo advirtió con claridad, así como fue en los días de Lot, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Ese día no fue anunciado con anticipación, nadie recibió una notificación. No hubo sirenas, ni alertas globales, ni publicaciones virales.
solo un amanecer normal, convertido en la última mañana de sus vidas. Y eso es lo aterrador del juicio divino, no llega cuando parece. Llega cuando ya nadie lo espera. Tal vez incluso ahora estás pensando, sí, pero eso fue hace miles de años. Dios ya no actúa así. El mundo ha cambiado. Eso es extremismo. Yo soy buena persona, pero eso mismo pensaron en Sodoma. Pensaron que Dios toleraría todo, que el cielo nunca intervendría, que la religión era un cuento, que la moral era relativa, que la vida era para disfrutar sin restricciones, y murieron quemados en su error. El juicio no discrimina por creencias, discrimina por frutos, y los frutos de esta generación ya huelen a humo: abortos celebrados, corrupción legalizada, destrucción del concepto de familia, niños adoctrinados, fe ridiculizada, justicia vendida, almas vacías con ropa cara, templos llenos y corazones huecos. Sí, Dios ama, pero también juzga, y su juicio no es emocional, es puro, es perfecto, es definitivo, y no hay lugar donde esconderse, excepto bajo su misericordia. Hoy tal vez aún estás a tiempo de reconocer que estás en la ciudad equivocada, a tiempo de admitir que estás jugando con fuego, a tiempo de soltar el pecado que te promete placer pero te esclaviza, a tiempo de mirar hacia adelante y no como la esposa de Lot, porque hay una línea, y si la cruzas ya no habrá retorno. Dios no necesita destruir ciudades para demostrar que tiene poder. Ya lo hizo. Ahora lo que busca es tu atención. Porque lo que viene no es un juicio como los de antes. Lo que viene es el juicio final. No de ciudades, de almas, de eternidades. Y el fuego no será físico, será espiritual, será eterno, y nadie podrá apagarlo. Por eso, este mensaje no es un relato antiguo, es una advertencia viva. El mundo de Sodoma terminó en un suspiro, y el nuestro podría estar a solo un paso. El mundo cree que tiene tiempo, cree que siempre habrá otro amanecer, otra oportunidad, otro ciclo electoral, otro respiro electoral, otro respiro económico, otra reforma social, otra conversación pendiente, otra moda para distraerse, otro Dios más cómodo. Pero no lo tiene, no porque el fin esté a la vuelta de la esquina, sino porque ya está en marcha. El juicio no empieza con fuego cayendo del cielo, empieza con la conciencia apagada, con el corazón endurecido, con la verdad silenciada. Y ese juicio ya comenzó. Lo puedes ver en los ojos vacíos de una generación que lo tiene todo y no tiene nada. Lo puedes oír en las carcajadas nerviosas cuando alguien menciona a Dios. Lo puedes sentir en el peso de una humanidad que corre hacia adelante, sin dirección. Sodoma cayó en un instante, pero se corrompió lentamente, palabra por palabra, decisión por decisión, permiso por permiso, silencio tras silencio. Nadie se levantó a decir, basta. Nadie se atrevió a ser luz. Y cuando alguien lo intentó, fue tratado como un problema, como una amenaza, como una molestia que interrumpe el progreso. Así como Lot, aquel hombre que, aunque se contaminó de la ciudad, aún conservaba una chispa, un temor, un recuerdo de la justicia, una voz débil, pero real. Y fue suficiente para que Dios lo salvara. Fue suficiente para que los ángeles descendieran. Fue suficiente para que una familia tuviera una salida mientras todos dormían. Hoy Dios sigue buscando Lots, hombres y mujeres que, a pesar de vivir en medio del caos, no se han rendido, no se han vendido, no se han prostituido con el sistema. Personas que, aunque lloran por lo que han perdido, aún son capaces de correr por lo que puede salvarse. ¿Eres tú una de esas personas? ¿O estás demasiado cómodo en Sodoma? ¿Demasiado invertido en tu reputación como para incomodar a los tuyos con la verdad? ¿Demasiado entretenido para escuchar la voz que grita desde lo alto de la montaña? ¿Demasiado ocupado para mirar al cielo? Sodoma no se quedó sin advertencia. Tu vida tampoco lo hará. Este mensaje, esta historia, este relato cinematográfico, no está aquí por casualidad. Es una ventana, un espejo, un grito en medio del humo. Porque mientras lees esto, en algún rincón del mundo, alguien está tomando la misma decisión que tomó la esposa de Lot. Mirar atrás, y cada mirada hacia atrás te convierte un poco más en sal, más rígido, más frío, más incapaz de avanzar. ¿Y si hoy fuera el último día?
¿Y si mañana no llega? ¿Y si esta advertencia es la última antes de que el cielo se cierre y el juicio comience? No lo digo para asustarte, lo digo para despertarte, porque despertar no es mirar alrededor, es mirar adentro, es reconocer que has estado caminando en círculos, que has llamado libertad a tu esclavitud, que has justificado tus caídas con frases bonitas, que has cambiado la voz de Dios por el ruido de la cultura, pero aún estás a tiempo de correr, de rendirte, de soltar, de confiar. El mismo Dios que encendió las columnas de fuego sobre Sodoma, es el mismo que puede encender tu corazón otra vez. No con castigo, sino con vida, no con miedo, sino con verdad. El juicio vendrá así, es inevitable, la historia lo demuestra, la profecía lo anuncia, la conciencia lo susurra. Pero también hay un camino distinto, un camino de escape, un camino de misericordia, un camino donde no miras atrás porque sabes lo que hay adelante. El camino de Lot no fue glorioso, fue torpe, doloroso, solitario, pero fue real, fue obediente, fue decisivo, y eso lo salvó. No vivió como héroe, pero murió libre. No construyó imperios, pero preservó un linaje, y en el reino de Dios, eso vale más que 1000 torres de vanidad. El fuego volverá a caer, pero no tiene por qué caer sobre ti, porque si hoy decides huir de Sodoma, si hoy decides dejar atrás lo que te quema el alma, si hoy decides correr hacia la montaña, el cielo tendrá una historia distinta que escribir contigo. El cielo ya habló. Lo hizo con fuego en el pasado y lo hará con gloria en el final. Pero entre esos dos momentos estás tú, tu historia, tu alma, tu decisión. Este no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual, un clamor desde el polvo, una advertencia que no necesita traducción, porque cada generación tiene su Sodoma, cada corazón tiene su Gomorra, y cada uno de nosotros, tarde o temprano, se encuentra en la encrucijada entre dos caminos, o seguir corriendo hacia la montaña, o regresar a lo que arde. Las llamas de Sodoma no fueron solo físicas, fueron morales, fueron espirituales, y son las mismas que hoy consumen naciones enteras disfrazadas de libertad. ¿No lo ves? ¿No escuchas el eco de esas ciudades en las noticias diarias? La sangre derramada sin razón, la perversión celebrada como arte, la mentira institucionalizada como derecho, la fe desfigurada, el amor reducido a interés, la infancia secuestrada por ideologías, la tierra gime, el cielo calla, por ahora, pero no confundas el silencio con olvido, ni la espera con debilidad. Dios no ha olvidado lo que prometió, y cada palabra suya sigue en pie, porque si hay algo más seguro que el amanecer, es el cumplimiento de su palabra. Y él dijo que vendría juicio, pero también dijo que hay una salida, una puerta, un camino, un refugio que no está en ninguna ciudad terrenal, sino en una promesa eterna. Lot lo entendió tarde, corrió, lo entendió tarde, corrió. No va por perfección, no por valentía, sino por obediencia. Y aunque perdió mucho, ganó lo único que importa, su alma. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas esperar la próxima catástrofe, no necesitas tocar fondo, no necesitas una señal en el cielo. Esta historia, esta advertencia, esta voz que llega hasta ti ahora, es suficiente. El mundo se burla, los hombres se cansan, las religiones fallan, los templos se caen, los gobiernos prometen y no cumplen, pero Dios sigue siendo Dios, y su fuego sigue ardiendo. La diferencia es que hoy no cae sobre ciudades, cae sobre corazones, sobre conciencias, sobre quienes tienen oídos para oír y el valor de responder, porque si el juicio fue real, también lo es la redención. Y si las llamas destruyeron Sodoma, también pueden purificarte a ti, no para consumirte, sino para encenderte, para iluminarte, para transformarte en alguien que ya no huye, sino que guía a otros. Ese es el llamado ahora, no solo escapar, sino despertar, levantar la voz, ser luz, ser verdad en un mundo que vende mentiras a precio de oro. No todos se salvarán, eso ya lo sabemos, pero tú no estás llamado a mirar el conteo, estás llamado a tomar posición, como Abraham, que intercedió, como Lot, que corrió,
como Jesús que vino. Sí, porque todo esto nos apunta a Él, aquel que, siglos después, miraría Jerusalén desde una colina y lloraría, no por las piedras, no por la escoria, sino por los corazones que aún, después de todo, no quieren volverse a Dios. Y allí, en la cruz, cargaría con el juicio, uno más grande que el de Sodoma, uno eterno, uno que no se apaga con lluvia porque era fuego espiritual, y ese fuego cayó sobre él para que no caiga sobre ti. ¿Lo entiendes ahora? El juicio ya ocurrió. En el Calvario, la paga fue hecha. La puerta fue abierta, la salida fue señalada. Pero si decides ignorarla, si decides quedarte en tu propia Sodoma personal, si decides mirar atrás, entonces no digas que no fuiste advertido. La historia de Sodoma no está en la Biblia para entretenerte. Está para despertarte, está para gritarte. Corre, no mires atrás, no te detengas en la llanura, sube a la montaña, porque solo allí, en la altura, en lo secreto, en lo apartado de la multitud, te espera la vida, no una vida fácil, no una vida cómoda, pero sí una vida que el fuego no podrá consumir. Y cuando el humo se disipe, cuando las ruinas queden atrás, cuando el juicio haya pasado, te levantarás no como un sobreviviente, sino como un redimido, con una historia que contar, con una llama que ya no quema, sino ilumina. Esta es la historia de Sodoma, y puede que también sea la tuya.